Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una perla en medicina de emergencias, dando seguimiento a esta pequeña miniserie de traslados hospitalarios. Vamos a cubrir algunos tópicos nuevos, sobre todo dando énfasis en la parte un poco más administrativa, un poco más de planificación de ese traslado hospitalario que tienes que realizar en los próximos minutos. En la presentación anterior, en la perla anterior de traslados hospitalarios, la primera parte cubrimos un poco algunos aspectos, elementos de riesgo al realizar un traslado interhospitalario. Mencionamos algunos eventos críticos también que se relacionan de forma directa con el traslado y elementos relacionados con la mortalidad que debemos de evitar a toda costa, por supuesto, durante ese traslado que estamos realizando. La perla está en la plataforma, los invito pues a que la revisen, la vean antes de continuar con esta presentación si no la han visto ya. Esta segunda entrega, como les menciono, vamos a conversar un poco más de logística, pues que hará que los traslados transcurran de una mejor manera. Mi nombre es Wilfredo Gómez, emergenciólogo costarricense. Pueden contactarme a través de este handle vía Medem en Twitter en cualquier momento, si quieren conversar al respecto, ampliar, tienen alguna duda, con muchísimo gusto pueden contactarme por este medio. Mencionábamos en la presentación anterior, en la perla anterior, que los traslados interhospitalarios pues se relacionan bastante con lo que son los ingresos al servicio de emergencias. Alrededor de 1.5%, 2% de los pacientes que ingresan a emergencias vienen transportados de otros centros de atención, usualmente hospitales. Los ingresos en salón aproximadamente están relacionados con este tipo de traslados en un 5% y entre un 4.5% y un 5% de las estancias en cuidado intensivo también tienen que ver con traslados interhospitalarios. De ahí la importancia pues de hablar del tema. Los traslados tienen que ser seguros y tienen que evitar un aumento en la aparición de eventos indeseados y menos los relacionados pues con mortalidad. Como mencionábamos previamente, la pérdida de la vía aérea o cualquier acceso vascular, la hipotensión sostenida y el paro cardiorrespiratorio, por supuesto, se asocian a más mortalidad durante estos traslados. Por lo tanto, todo lo que hagamos antes de realizar ese traslado tiene que ver con la prevención de estos eventos indeseados. Así es que la planificación para estos traslados es esencial y debemos de conseguirla antes de hacer el traslado, antes siquiera de salir del centro donde tenemos el paciente inicialmente. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente sale del servicio de emergencias o sale de cuidado hospitalario, vamos a tener todos los elementos en contra para un desastre. De ahí que tenemos que ir preparados antes con una buena planificación para tratar de evitar justamente que cualquiera de estos eventos adversos se desarrollen durante el traslado. Un elemento en el tope de la lista por hacer para realizar un traslado con éxito es siempre la preparación de equipos e insumos. La monitorización, la preparación de medicamentos necesarios siempre tiene que estar ahí, debe realizarse con anticipación. En este sentido, vamos a conversar un poco de el monitoreo y de todos aquellos equipos que podríamos llevar con nosotros y los medicamentos en una próxima perla. Vamos a conversar al respecto. El siguiente elemento a tomar en cuenta es el elemento de la sorpresa. Es toda aquella situación o ese elemento indeseado que surge de forma espontánea, de forma no esperada. Y hacer una evaluación completa del estado pre-traslado del paciente y pensar, anticipar todo aquello que puede salir mal es importante, porque cuando algo sale mal o tiene que salir mal, va a suceder. De ahí que entonces tenemos que estar listos para tratar cualquier cosa, esperando siempre la peor situación que podríamos nosotros pues tener durante el traslado. Visualizarse durante una complicación dentro de una ambulancia, helicóptero o avión puede prepararlo a uno para enfrentar este tipo de complicaciones de una mejor forma. Piense siempre que durante ese traslado el paciente se le va a extubar
siempre piense que va a perder la vía, siempre piense que puede tener algún ataque de disritmia o que el paciente se puede hipotensar durante el traslado, porque eso va a hacer que usted sepa y prepare de antemano la respuesta ante una situación de estas. Ustedes lo saben, ya los que han tenido alguna complicación durante un traslado, créanme, manejar un paro cardiorrespiratorio en una ambulancia a gran velocidad, frenando bruscamente, tratando de evitar colisiones con otros carros y dando vueltas agresivamente no es para nada sencillo. Si quieras llevar un paciente críticamente enfermo en una ambulancia en esas condiciones, es sencillo. Paciente, hay mucho movimiento, podemos perfectamente tener complicaciones que no queremos. Anticípese a eso. Es un elemento importantísimo. Prepárese siempre para lo inesperado en cualquier traslado y vaya pensando justamente antes de salir que algo va a salir mal. Una vez que lo tiene en la cabeza, puede prepararse para tratar cualquier complicación que pueda ocurrir. Piense en una buena comunicación. Esto es un elemento muy importante. Puede consolidar o echar a perder un traslado con una buena o mala comunicación, incluso antes de que el paciente salga del hospital o del centro donde usted lo tiene de forma inicial. Lo primero creo yo que es muy importante es conocer bien el caso clínico, es conocer bien al paciente, exactamente qué tiene, cuáles son los elementos que hacen que ese paciente requiera un traslado interhospitalario, tener un objetivo claro de por qué es que yo lo quiero trasladar. Y ese por qué es muy importante tenerlo de forma o distribuirlo de forma según prioridades, porque yo voy a trasladar a un paciente que no tiene una resolución o que no puedo yo en el centro donde lo estoy atendiendo darle un manejo definitivo. Hay algo que yo necesito de otro centro hospitalario de mayor capacidad, de mayor resolución, para que este paciente tenga un buen desenlace. La persona que debe hacer la llamada siempre tiene que ser aquella que tenga el mejor conocimiento del caso clínico, de la condición actual del paciente. Es el médico tratante. Si el paciente está siendo manejado por un especialista, uno prefiere recibir la llamada del especialista porque hay algunos elementos tal vez avanzados que necesiten ser conversados con anticipación. Esa comunicación es muy importante. Ahora, en algunas ocasiones el médico a cargo está ocupado en la atención directa de la emergencia del paciente y pues dejarlo para hacer una llamada que a veces sabemos que puede durar mucho rato, mucho tiempo en poder contactar a los médicos en un servicio de emergencias que también está lleno y que también está muy ocupado, eh, puede ser contraproducente dejarlo, ¿verdad? Entonces, esa llamada, ¿quién puede realizar la llamada? En realidad, la llamada la puede hacer cualquier persona, un secretario, la secretaria, un asistente de pacientes, otra persona puede llamar al número sabiendo cuál es, básicamente hace una llamada y eso es lo que necesitamos, poder establecer la comunicación. Una vez que cualquier persona hace la llamada, entonces ahora sí, una hecha la comunicación, disculpe, le va a hablar el doctor X y ya en ese momento el médico tratante puede ir a conversar con la persona que está recibiendo la llamada, con el otro médico al otro lado del teléfono. Una recomendación para no perder tanto tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Porque eso desgasta mucho. Yo sé que cuando tratan de hacer una llamada, el teléfono suena y no contestan, es perder tiempo, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de realizar la coordinación y establecer un buen traslado, pero a veces simplemente la referencia dice se intenta comunicar 2 o 3 veces, no hay respuesta y se envía, cosa que claramente viene al traste con el traslado y puede crear incertidumbre cuando el paciente llega al centro de referencia o algunos pacientes tienen condiciones que pues no pueden esperar un tratamiento definitivo. Pacientes, por ejemplo, que tienen que ir a coronariografía, cateterismo, etcétera, o que necesitan una evaluación neuroquirúrgica, no pueden esperar mucho tiempo
y ya con una buena comunicación previa nosotros perfectamente podemos ir alistando todas aquellas intervenciones que se necesiten de forma más expedita. Ya sabemos que viene, al igual que como la Cruz Roja puede avisar a un paciente y nosotros nos preparamos teniendo la llamada lista de otro centro, un paciente críticamente enfermo también ayuda muchísimo al paciente. Algunos elementos clave para mencionar durante la presentación de un caso clínico son los siguientes y lo hago a manera de ejemplo. ¿Qué tal? Buenos días, es el doctor Gómez. Acabamos de recibir un paciente con un infarto con elevación del ST en shock cardiogénico y llamamos porque consideramos que necesita un cateterismo de emergencia, una PCI primaria, en este caso por tener inestabilidad hemodinámica. Es un masculino de 65 años, es hipertenso, es diabético, no tiene antecedente de enfermedad cerebrovascular, no tiene antecedente de enfermedad arterial coronaria previa, nunca ha tenido insuficiencia cardíaca, no ha tenido eventos cardiovasculares previamente. El paciente, doctor, consulta por inicio de dolor torácico aproximadamente 2 horas de evolución, que es un dolor torácico centroesternal opresivo que irradia a miembro superior izquierdo, a mandíbula de forma intermitente. Asoció criodiaforesis y cuando entró al servicio de emergencias tenía signo de Levine. Se veía pálido, agudamente enfermo, con mucho dolor cuando ingresa. A la exploración física, el paciente está con dolor, facies de dolor. Podemos constatar crépitos de forma bilateral. Podemos observar ingurgitación yugular. No tiene edemas podálicos, no tiene reflujo hepatoyugular en este momento. El choque de punta está desplazado y está disminuido también. La presión arterial de ingreso es una presión arterial de 80-60 de forma inicial, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 90%, los cuales pues luego de intervenciones que ya le voy a mencionar ahorita mejoraron los signos vitales. Desde el punto de vista hemodinámico, el paciente tiene frialdad distal, tiene un llenado capilar lento, el pulso, los pulsos son simétricos, pero tiene pulso filiforme. La perfusión pareciera estar alterada en este sentido. Ingresó inicialmente con un Glasgow 15, con un buen estado mental, con ideas coherentes, pero el paciente rápidamente deterioró su estado de conciencia y se desorientó. Tiene una isocoria reactiva, movilizaba 4 extremidades antes de la intervención inicial que hicimos, que fue intubarlo. Lo intubamos con una secuencia rápida de intubación, utilizamos ketamina, utilizamos fentanilo y paralizante utilizamos succinilcolina y lo colocamos con una fuente de oxígeno al 100% inicialmente con bolsa reservorio, con un ambú, y pues lo colocamos con un ventilador mecánico, modo ciclado por presión, con volúmenes en este momento de 420 cc, con una presión inspiratoria de 25 y además con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, con un PIB de 6. Lo hemos mantenido de esa forma durante los primeros minutos inicial, una glicemia por micrométodo que estaba en 186 y un electrocardiograma que mostró una elevación del ST de 5 milímetros anterolateral. Como intervenciones inmediatas, la placa la solicitamos, pero de momento no tenemos rayos X todavía. Dado que el paciente estaba en shock cardiogénico, se inició en infusión de norepinefrina para mejorar un poco perfusión y se sedó con midazolam y fentanil. De momento eso es lo que tiene. Estamos llamando al cardiólogo para ver si podemos hacerle un eco y valorar la función ventricular, para ver si hay necesidad de un inotrópico además de la norepinefrina. Pero después de 250 cc de solución salina y la norepinefrina, el paciente mejora signos vitales y el estado de perfusión. Ya en este momento está más estable, me parece. Como le digo, falta que el cardiólogo lo valore si da chance y la radiografía de tórax
pero creo que no se va a poder hacer. La idea es mandarlo lo antes posible. No sé si tiene alguna pregunta o adicional. Y de esa forma, pues uno entiende muy bien el caso como una guía. Aquí les dejo los pasos que pueden seguir. Obviamente va a haber particularidades con cada paciente, pero pues es una buena forma de hacer una presentación, sobre todo para poder entender mucho mejor los detalles de la atención inicial de ese paciente en el servicio de emergencias. Algo muy importante es que durante esa llamada, durante esa conversación, ese elemento de la comunicación no se pierda, que uno esté calmado, que escuche realmente que se le está diciendo del otro lado del teléfono, tanto para el que llama como para el que está recibiendo la llamada. Recuerde siempre que usted está llamando para comentar a un paciente, si le preguntan detalles adicionales del paciente, acuérdese que esas preguntas son para saber más de la condición del paciente y no necesarias, y son, perdón, necesarias para determinar esa condición, la disposición y ver la viabilidad de realizar algún otro estudio, procedimiento, y también pues para evaluar situaciones desde el punto de vista administrativo también. Que a uno le pregunten cuando uno comenta un caso no quiere decir que lo estén cuestionando o que estén cuestionando pues el accionar con el paciente o le estén diciendo que lo que está haciendo está bien o mal, de ninguna forma. Esas preguntas que se realizan o que usted recibe cuando se hace la llamada son preguntas para entender un poco mejor y poder resolverle de la mejor forma al paciente. Recuerden que es un trabajo en equipo, tanto la persona que llama como la que recibe la llamada. Em, y pues eso le va a ayudar claramente al paciente a tener cualquier dificultad durante el traslado y sobre todo pues cuando llegue al centro que va a recibir al paciente no haya mayor dificultad para la atención del paciente. Ahora, es momento de decidir quién va a ir a ese traslado, ¿ok? ¿Quién va a ir a ese traslado? Ustedes saben quién va a ir a ese traslado siempre, ¿ok? Eh, este doctor, por supuesto, el médico más nuevo es el que siempre va a ir al traslado. Eso claramente en este momento se supone que yo tenga que decirles que tiene que ser el médico que tenga más experiencia en traslados, que es el médico que tiene un buen conocimiento de la reanimación cardiopulmonar o del soporte vital, pero al final, por más que yo diga lo que sea aquí, no va a cambiar nunca y siempre va a ser el nuevo. Siempre va a ser el médico nuevo y siempre va a ser el médico probablemente más joven y con menos experiencia. Si es que no hay un médico ya asignado para traslados, que algunos hospitales por dicha tienen un rol y tienen asignados médicos especiales para justamente realizar traslados. Pero de caso contrario, pues por más que uno diga aquí que el que tiene que venir con el paciente es alguien entrenado, siempre pasa que viene el que no está con el paciente tratándolo, el que no lo ha evolucionado durante la estancia en el servicio y por lo tanto es importante que tengamos en cuenta que algunos elementos como la historia clínica a la hora de llegar a entregar al paciente son indispensables y tiene que saber muy bien qué tipo de paciente está entregando. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la comunicación, la forma en cómo se entrega la información, cuando se recibe en el hospital de referencia va a ayudarle al paciente a ser evolucionado de una mejor forma. Si el paciente es un paciente críticamente enfermo, se recomienda un médico y un enfermero, pero adicionalmente se recomienda, si el paciente va ventilado, un terapeuta respiratorio y un asistente de pacientes que ayude con algunas funciones durante ese traslado. Recuerde, siempre piense lo peor cuando lleva un paciente críticamente enfermo. Vaya preparado para todo. Espere cualquier cosa, vaya preparado para tratar absolutamente todo. Claramente todos deben tener un buen entrenamiento y experiencia en transporte y sobre todo el médico que va acompañando al paciente debe estar entrenado en soporte vital avanzado claramente. En este sentido, algunos equipos, o se ha generado equipos para justamente tratar de evitar este tipo de complicaciones, que vayan médicos sin experiencia y se envían más bien equipos a traer pacientes, como sucede en este momento, por ejemplo, con COVID. Estos equipos, de hecho,
desde el punto de vista de complicaciones durante el traslado, tienen una disminución de efectos o de eventos adversos durante el traslado de hasta un 60%, cuando son equipos entrenados justamente para ir a traer al paciente a otros centros hospitalarios. Entonces, hay una combinación entre si hay recursos, equipos, formar equipos para traer pacientes de centros donde es importante no perder un médico o el paciente está lo suficientemente enfermo como para que tenga que recibir atención especializada in situ, y este tipo de equipos puede mejorar el desenlace durante ese transporte y, como les digo, disminuye muchísimo la incidencia de eventos no deseados durante el transporte. Por lo tanto, sea que haya un equipo que va a ir a traer al paciente o que hay un equipo en el centro hospitalario que va a llevar al paciente, ambos tienen que tener buena experiencia y tienen que tener un buen conocimiento de las particularidades del transporte. Eso es durante esta semana. Vamos a conversar la próxima semana de algunos elementos de decisión del medio de transporte que vamos a utilizar y vamos a conversar un poco sobre algunos elementos sobre vía aérea en el transporte del paciente agudamente enfermo. Recordarles que pueden ver también nuestro último webinar en conjunto con ASEM y aplicar en cualquiera de nuestros cursos durante este mes el código 5P50 en el checkout para tener un 50% de descuento en los cursos. Nos vemos entonces la próxima semana y gracias.